Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para este domingo de la semana 23 del tiempo ordinario. Seguimos este camino que nos propone la palabra de Dios para nuestro camino de perfección cristiana. Sabemos que el camino, la vida cristiana acontece como un camino y es bien interesante ver cómo en la pedagogía del Señor para presentar sus grandes mensajes y develar los grandes misterios del reino, eh, apela a las experiencias humanas más comunes, más simples, pero en la que se dejan ver los más grandes o los más pobres sentimientos o intenciones del corazón, como lo es el escenario de una cena, de una invitación a cenar y el lugar que deseamos ocupar o el lugar que se nos da. Y en este domingo tenemos como mensaje central, que hoy voy a desarrollar un poco más, para que tengamos un poco de más elementos al mismo tiempo para nuestras catequesis, el gran tema por el cual seremos agradables a los ojos del Señor, como lo es la humildad como camino eh, para hacer presente el Evangelio de Jesús. Solo desde la humildad podremos hacerlo. Vamos a desarrollarlo entonces en varios momentos, ¿no? El primero es la humildad en el corazón del Evangelio de Lucas. Lucas, yo pienso que puede ser el evangelista que mejor nos trae la humildad y el modo como el Señor la propone. No es un tema marginal, sino como el eje central de la manifestación de Dios desde que en Cristo, digamos, presente desde el mismo nacimiento, nace en la humildad del pesebre, expuesto allí en esa cajita donde ponen el alimento para el buey, para el burro. Allí mecen al niño Jesús. Dios se hace hombre en la humildad de esta condición humana y precisamente la imagen del pesebre, ¿no? En el mismo inicio, pongámonos a pensar en el Magnificat de María, la humildad se presenta como la lógica del reino, ¿no? Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Esta, esta inversión de valores choca directamente con la prepotencia humana que busca siempre dominar, sobresalir, acaparar, ¿no? Esta es la lógica humana. El Evangelio revela que Dios se acerca precisamente a los pequeños, a los que no cuentan, a los que el mundo descarta. En este sentido, San Lucas nos recuerda y nos deja muy claro que la prepotencia es incompatible con la fe cristiana. O sea, el que se siente suficiente, poderoso, autosuficiente, no deja espacio para Dios en el corazón, no le cabe. En cambio, el humilde que abre un vacío en sí mismo que Dios llena con su gracia, ¿no? Es diferente. San Agustín, nuestro padre Agustín, lo expresa con claridad. Dios es alto, pero se inclina a los humildes, a los soberbios, aunque se eleven, no lo encuentran, ¿no? Comentario del Salmo 138. O sea, la humildad entonces no es una virtud más, sino la condición, y a quien dará esto es especial, la humildad es la condición de posibilidad del encuentro con el Señor. El corazón de este pasaje
en las palabras de Jesús: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La limpieza de corazón no consiste en una pureza puramente exterior, sino en la transparencia de un alma humilde que no busca apariencia ni máscaras. La prepotencia siempre y siempre la vamos a reconocer porque se reviste de máscara, de la del poder, de la del dinero, de la del orgullo intelectual. En cambio, el humilde puede ver a Dios porque no vive pendiente de sí mismo, sino abierto al otro. Puede ver a Dios porque puede contemplar en la sencillez, en la humildad, en la inmediatez de la presencia de la naturaleza, esa presencia de Dios siempre activa. No, hoy estoy un poco disfónico, ahí está pasando una gripita, pero bueno, ahí vamos pasándola. Por eso, en el Evangelio de Lucas, la humildad se vuelve y se convierte en un camino de salvación. O sea, la humildad no es un ideal abstracto, sino es un modo de vivir que abarca la oración, la relación con los demás y la actitud ante Dios. O sea, el fariseo y el publicano, recordemos ese pasaje famoso, son un ejemplo claro. El primero está lleno de sí mismo, lleno de sus virtudes, lleno de sus propios méritos, y por eso se cierra la gracia, está lleno, está autosatisfecho. El segundo, humillado y suplicante, ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza. Este se abre al perdón. Allí se revela que la humildad no es solo un consejo moral, sino una puerta que abre a la vida eterna. El segundo aspecto que vamos a tratar, el pesebre, ya lo insinuábamos ahorita hace un momento, el pesebre, signo de la humildad de Dios. El relato del nacimiento en Lucas subraya la fuerza de la pequeñez y la pobreza en la que viene al mundo el Hijo de Dios. No hay lugar en la posada y María lo acuesta en un pesebre. O sea, el pesebre no es una casualidad anecdótica, sino todo un signo. El Señor del cielo se manifiesta en lo sencillo. O sea, la prepotencia humana habría esperado un Mesías en Jerusalén con signos de poder. En cambio, Dios eligió la humildad para revelar la grandeza. El pesebre, miremoslo un poco más a fondo. El pesebre confronta nuestras ambiciones humanas, o sea, nos invita a preguntarnos, ¿en qué lugares buscamos a Dios? ¿En el brillo, en la fama, en la seguridad solo de las cosas materiales? El nacimiento en la pobreza de Belén recuerda que el reino se manifiesta en lo pequeño. San Agustín, meditando este misterio, decía: Dios se hizo pequeño para que tú, hombre, dejaras de ser soberbio. Es decir, el pesebre es la medicina contra la prepotencia vanidosa. La sencillez de Belén ilumina también las palabras de Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza de espíritu, y esto es bueno aclararlo, no es falta de dignidad, sino apertura total a Dios, reconocimiento de que no somos autosuficientes. El que se cree dueño de todo no puede acoger al Salvador. En cambio, el que se reconoce pobre
lo recibe con gratitud. Por tanto, el pesebre es el primer evangelio de la humildad, es decir, es la primera buena noticia. Allí comienza la historia de la salvación como un relato de sencillez y de servicio frente a la prepotencia que busca la grandeza exterior. El pesebre nos recuerda que la verdadera gloria está en hacerse pequeño. Belén sigue siendo un examen de conciencia para todo creyente. Y cabría dejarnos una pregunta. ¿Nos dejamos sorprender por el Dios humilde o seguimos esperando un Mesías poderoso? Luego otro aspecto, que es el que hoy nos propone el Evangelio, son las comidas como escuela de humildad. En el Evangelio de Lucas, las comidas de Jesús son escenarios privilegiados para aprender y enseñar la humildad. O sea, cuando le invita a la casa de un fariseo, observa cómo los invitados buscan los primeros puestos y les dice, hey, cuando te conviden a una boda, no te sientes en el lugar principal, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, es un gesto sencillo. Jesús desenmascara la prepotencia que busca siempre figurar. Pero ojo, también hay una prepotencia en algo, en hacernos intencionalmente del último puesto, esperando que nos llamen al primero. No, con eso. No, también me parece importante pensarlo. En estas comidas el Señor rompe con los esquemas sociales. O sea, se sienta con publicanos y pecadores. Acoge la mujer pecadora en la casa de Simón. Entra en la casa de Saqueo. O sea, no busca, qué interesante esto, no busca las mesas de honor, sino las mesas donde su presencia puede transformar corazones. O sea, la humildad de Jesús es la clave de su eficacia. O sea, no excluye a nadie, no se avergüenza de compartir con los despreciados, no se deja atrapar por las apariencias. La prepotencia humana convierte la mesa en un lugar de prestigio y competencia. Eso lo vemos. Jesús la transforma en un espacio de comunión, donde antes se medía la importancia de los invitados. Él muestra que lo que importa no es quién se sienta primero, sino quién está dispuesto a amar. O sea, la mesa se convierte así, podríamos decirlo como en la metáfora del reino de Dios. O sea, no se trata de quién recibe más honores, sino de quién abre y quién abre su corazón al don gratuito de Dios. Por eso cada comida en Lucas anticipa el centro de lo que va a ser la vida cristiana, anticipa la Eucaristía, que es la gran mesa de la humildad. O sea, allí no cuentan los méritos personales, sino la gracia que nos iguala como hermanos. Quien busca los primeros puestos no entiende la lógica del pan compartido. En cambio, quien se acerca con un corazón humilde descubre en la mesa eucarística la verdadera, la verdadera grandeza del servicio. Yo creo que nos va dejando poco a poco y muy claro este mensaje del evangelista Lucas. Hay algo con lo cual habría que luchar toda la vida, porque es una tentación permanente en la vida creyente, el deseo de los primeros puestos. Una de las tentaciones más antiguas y persistentes en el corazón de los hombres y mujeres es el deseo de ocupar los primeros puestos.
O sea, en los discípulos de Jesús, es bien interesante esto. En los discípulos de Jesús también esto se hace evidente. Discuten quién es el mayor. Esta escena, en el contexto de la última cena, muestra con crudeza que la ambición no desaparece fácilmente, ni siquiera en quienes caminan cerca al maestro. O sea, la prepotencia humana busca imponerse incluso en los espacios sagrados. Revisémoslo. Jesús responde con una enseñanza clara. El más grande entre ustedes, que sea como el más pequeño, y el que gobierna como el que sirve. La grandeza no se mide por el poder ejercido sobre los demás, sino por la capacidad de ponerse a su servicio. O sea, la humildad no anula la dignidad, sino que la planifica al convertir la autoridad en entrega. O sea, quien se sabe servidor es realmente libre. San Agustín, comentando esta dinámica, hacía una advertencia. Cuanto más quieras crecer en grandeza, tanto más crece en humildad. Lo recuerden en el Sermón 69. O sea, la ambición sin humildad ciertamente destruye la autoridad. Unida a la humildad, edifica, hace bien. En la vida cristiana, buscar el primer puesto no es solo un error ético, es una contradicción con el Evangelio. El cristiano no vive para ser aplaudido, sino para servir. De hecho, las bienaventuranzas iluminan este contraste. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. No los violentos ni los ambiciosos, sino los humildes. O sea, en un mundo obsesionado por subir, Jesús nos invita paradójicamente a descender. En una sociedad que premia al más fuerte, Él proclama felices a los pequeños. Esta inversión, podemos decir, es como la revolución del Evangelio. Y podríamos continuar reflexionando sobre la humildad en la oración, como el fariseo y el publicano, reflexionando desde la última cena y el servicio humilde, y desde la cruz como culminación de la humildad, de la entrega generosa, y la humildad como el estilo de vida, como el estilo de vida cristiana. Por eso las bienaventuranzas son el retrato del humilde, o sea, pobres de espíritu, mansos, limpios de corazón, perseguidos por la justicia. Todos ellos bienaventurados, no por ser exitosos, sino por estar abiertos al reino. O sea, la humildad es en definitiva la llave que abre la puerta a la bienaventuranza eterna. Es la que nos invita a edificar nuestro seguimiento del Señor desde la humildad misma del Señor, que se hace pequeño, que desciende y que incluso siendo Dios se hace humano, vulnerable, llegando incluso a morir en la cruz por nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.